Unidad 2. Las responsabilidades del pastor, parte 1. La unidad 2 se basa en la primera. En el capítulo 4 se enfatiza el ministerio público del pastor como reflejo de su vida privada. El pastor solo podrá alimentar a otros con la comida espiritual que él ha recibido de Dios, porque puede guiar a otros únicamente a lugares donde él ha estado con Dios. Como lo dijo un sabio pastor, la cantidad exacta de lo que la gente puede compartir con otros es lo que ellos mismos han recibido de Dios, no más y no menos. Así que el pastor debe caminar diariamente con Dios y pasar tiempo en su presencia y en el estudio de su palabra. Aquel pastor que así hace nunca tendrá falta de alimento espiritual para las ovejas de Dios. En el capítulo 5 consideramos el papel del pastor como líder de adoración. Nuevamente, como en todos los capítulos anteriores, se enfatiza la importancia de la relación del pastor con Dios. De principio a fin, el pastor debe depender del Espíritu, ministrando a los demás a través de él. Mientras esto suceda, los creyentes crecerán en gracia y serán fructíferos. En el capítulo 6 se enseñan las herramientas para el ministerio. Los consejos y enseñanzas en este capítulo pueden moldear y equipar al pastor para una vida dedicada al cuidado del rebaño del Señor. Capítulo 4. El ministerio de la predicación y la enseñanza. El pastor tiene una serie de funciones. Administrador, consejero, líder, tutor binario, maestro, cuidador. Predicador. Cada uno de estos es un ministerio importante, pero ninguno es más importante que predicar y enseñar la eterna palabra de Dios. Los apóstoles sostuvieron esto cuando dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles no decidieron en forma arbitraria hacer de la oración y la enseñanza su primera prioridad. Más bien ellos estaban respondiendo a una crisis interna en la infancia de la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El antagonismo resultante estaba amenazando con dividir la fraternidad. Había que hacer algo y pronto. Nadie hubiera culpado a los apóstoles por detenerse a atender esta urgente necesidad. Después de todo, la Biblia nos enseña que debemos cuidar de las viudas y los que están en necesidad, pero esto no debe reemplazar a la oración y al ministerio de la palabra. El pastor debe elegir hombres y mujeres piadosos para que le ayuden, y así él puede concentrarse en la predicación. Lección 4. 1. Establecer prioridades. Hechos 6. 1. 7 demuestra el valor de establecer prioridades bíblicas. Debido a la atareada vida de un pastor, no siempre es fácil tener prioridades. Para establecer prioridades, los pastores deben determinar lo que Dios les ha llamado a hacer y lo que Dios les ha dado a otros para hacer. Es decir, debemos ponerlo primero. Muy a menudo, el pastor deberá elegir entre 2 o más necesidades legítimas. No se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, eso sería fácil. Más bien, como en el caso de los apóstoles, los pastores con frecuencia deben escoger entre necesidades urgentes y la preparación espiritual. Por ejemplo, ¿deberían los pastores visitar a los enfermos, a los impedidos, o dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios? Cuando la congregación es pequeña, el pastor podría disponer de tiempo suficiente para hacer todo eso y más. Sin embargo, mientras más crezca una iglesia, se hace más importante contar con quienes colaboren en el ministerio de la iglesia. Recuerdo muy bien haber encarado esa clase de dilema unos años atrás. La iglesia que pastoreaba estaba creciendo rápidamente. Estábamos construyendo un edificio nuevo, añadiendo nuevos miembros al personal y expandiendo nuestro ministerio. Mi carga de trabajo también estaba creciendo. Con mayor frecuencia me invitaban a predicar en otros lugares. Nuestro ministerio radial se difundía a más de 150 ciudades y demandaba más de mi tiempo. A veces mi trabajo no me permitía el tiempo para el estudio y la oración. Llegó el punto en que estaba cansado, emocionalmente agotado, y mi predicación carecía del poder que había tenido antes. Yo sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Admita sus debilidades primero. Tuve que admitir que era tan solo un ser humano. No era posible hacerlo todo.
Luego tuve que decidir qué debía hacer, qué dejar que otros hicieran y qué dejar al lado. Para mí, este primer paso era lo más difícil. Toda mi vida se me había enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora me era necesario admitir que tenía límites. Esto parecía una contradicción. Entonces comprendí algo. Podía hacer todo lo que Dios me había llamado a hacer, porque Él me daría las fuerzas para hacer aquellas cosas. Pero si yo añadía más carga, tendría que arreglármelas por mi propia cuenta. Podía vivir una vida que estuviera centrada en Dios o en necesidades. Podía hacer todas aquellas cosas que parecían buenas, o podía permitir que Dios me guiara. Una cantidad de tareas divinas llenaban mi vida en ese momento, pero yo también había testado mi vida con ministerios que me había autoimpuesto. Para permanecer eficaz en mi llamamiento, yo tenía que reconocer la diferencia y escoger lo que fuera razonable. Determine cuáles son las tareas que Dios le ha encomendado. Después de admitir mis limitaciones, tuve que decidir qué hacer, esto es, cuáles eran las tareas que Dios me había dado. Tuve que discernir cuáles de mis responsabilidades no eran negociables, como por ejemplo mi relación personal con Jesús. Si no caminaba diariamente con Dios, nada más funcionaría, ni mi ministerio ni mi vida. También Dios me había llamado a ser un buen esposo y padre. Nadie más podía reemplazarme en estas funciones. Como pastor principal, tenía ciertas responsabilidades dadas por Dios que nadie más hubiera podido hacer. No podía delegar el ministerio de la predicación a alguien más. Podía compartir este ministerio, pero Dios me había llamado a predicar. Era responsable por ello. Dios también me había encargado la oración por su pueblo. Tendría que darle cuentas. Aparte de esto, podía asignar a otros para cualquier otra tarea. Decida qué tareas delegar después de cuidadosa consideración. Decidí delegar la administración diaria de la iglesia a mi pastor asociado. Era dotado en esta área y yo le tenía confianza. Luego llamamos a otra pastora y le dimos el cargo principal de la asesoría y el cuidado pastoral. Instruimos voluntarios para ayudar a copiar y editar las grabaciones para los programas radiales diarios. Finalmente, cada anciano fue puesto a cargo de un área específica y les dimos una descripción escrita de sus labores. Aún era yo responsable de todos estos ministerios, pero ahora un grupo de hombres y mujeres dotados me ayudaban. Decida qué tareas cortar, por cierto. Al llevar a cabo estos cambios, surgió una serie de desafíos, especialmente cuando se trató de determinar qué habría que dejar de hacer. Mientras que casi todos aplaudieron mi intento de establecer prioridades bíblicas, la mayoría de los miembros sintió que su situación era la excepción a la regla. Por ejemplo, en una reunión del consejo, los ancianos en forma unánime convinieron en que yo necesitaba reestructurar mi carga de trabajo y reducir mi asesoramiento y otro ministerio de uno en uno. Sin embargo, tan pronto como terminó la reunión, dos de los ancianos me llevaron a un lado y uno después del otro me pidieron que me reuniera con urgencia para tratar asuntos urgentes de su familia. Ninguno de ellos vio que hubiera incongruencia entre solicitar mi ministerio pastoral después que tan solo unos minutos atrás habían estado urgiéndome para que me limitara en esa área. Para ellos, las limitaciones que establecían para los demás no se aplicaban a ellos. Una vez más, la mayoría de las personas pensó que yo debería guardar mi tiempo para dedicarme a la oración y al estudio de la palabra, pero ninguno pensó que yo debía hacer eso a sus expensas. Sin embargo, para honrar mi compromiso a las prioridades bíblicas, tuve que resistir la tentación de permitir que las expectativas de los demás estructuraran mi ministerio. No fue fácil, pero fue vital. Cuando llega a la comprensión de que su deber más importante es orar y estudiar la palabra de Dios, debe hacer tiempo para aquello. Un ministro mayor y más sabio me dijo una vez que yo siempre contaría con el tiempo para aquello que hacía primero. Entonces me recomendó orar y estudiar la Biblia como primera cosa cada mañana. No siempre he sido fiel en seguir su consejo, pero cuando lo hago, los resultados han sido realmente buenos. Con los años he descubierto el beneficio de disciplinarme para levantarme temprano por la mañana para orar y preparar mis sermones. Mi mente está descansada y estoy libre de preocupaciones que el día pueda traer. Sin embargo, temprano en la mañana no es el mejor momento para todos los que tengan que preparar sermones, pero cualquiera sea la hora que usted elija, tendrá que resguardar aquel momento y no permitir que otras cosas le distraigan. Lección 4.
2. Preparar. Cuando se prepara para predicar, debe tener presente que no tan solo prepara un sermón, sino que también prepara su corazón. Puede ser que un sermón bien planeado carezca del poder para convencer a los oyentes y cambiar sus vidas a menos que nazca de un corazón lleno de la gracia y el poder de Jesucristo. No puede darle algo a alguien si no lo ha recibido usted primero. El talento o el carisma puede entretener, pero solo la palabra ungida de Dios puede transformar vidas. La preparación espiritual personal requerida de pastores, lo que llamo la preparación del corazón, se logra a través de su vida devocional. Los pastores se someten a sí mismos a la obra santificadora del Espíritu Santo al pasar tiempo en la presencia de Dios. Allá ellos tratan el orgullo y la ambición, la envidia y la avaricia para que todo esté bajo el poder transformador del Espíritu. Someten sus pensamientos a las verdades eternas de la palabra de Dios. De este modo, los pastores ya han completado su preparación espiritual personal cuando comienzan a preparar su mensaje. Su corazón es una llama de pasión por Dios y amor por su gente. Cuando sean preparados así, los pastores pueden concentrarse en preparar un mensaje eficaz. Un mensaje fresco y apropiado. El pastor debe preguntar siempre: ¿qué desea decirle Dios a la gente hoy? No hay nada más importante que saber que ha recibido un mensaje fresco para la gente. Los estudios bíblicos son una buena cosa, y los sermones pueden ser de ayuda, pero nada habla tan directamente a las profundas necesidades espirituales de la gente como una palabra fresca de Dios. Cuando uso la palabra fresca, no pretendo sugerir que los pastores reciben nuevas revelaciones, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Por el contrario, me refiero a los grandes temas de las Escrituras: el carácter de Dios, la fidelidad, el amor incondicional, la gracia abundante, la salvación eterna con una unción fresca. Para determinar qué mensaje necesita la gente, los pastores deben oír con ambos oídos. Con un oído deben escuchar al Espíritu Santo y con el otro deben oír las necesidades de la gente. Tomar en cuenta ambas fuentes permite a los pastores desarrollar mensajes que mantienen los propósitos de Dios y que hablan a las necesidades más profundas del corazón humano. Los predicadores o maestros oyen la voz de Dios cuando pasan tiempo con Él, particularmente mientras se sumergen en oración y en las Escrituras. Mediante la lectura y el estudio fieles y sistemáticos de la Biblia, los pastores comienzan a entender más plenamente el mensaje eterno que Dios comunica a cada generación. También es cierto que cuando el pastor pasa tiempo con las personas, aprende a conocer las necesidades y deseos de sus miembros congregantes, especialmente cuando ellos pasan por una crisis. La crisis presentará un gran número de preguntas difíciles, sea una prueba financiera, una enfermedad terminal, un divorcio o la defunción de un hijo. Al poner atención a estas preguntas, el pastor será capaz de preparar mensajes que unan la verdad de Dios y las necesidades de la gente. Cuando los pastores no dedican tiempo a estar con las personas, su predicación pronto pierde conexión con lo que es la vida. Se aleja más y más de lo que la gente necesita. El pastor que no estudie se volverá trivial. Por esta razón, para poder entender la Biblia y a la gente, el pastor debe pasar tiempo con ambos. Los temas bíblicos mayores, junto con los sabios proverbios y principios espirituales de la Biblia. Las grandes historias de las Escrituras hablan con claridad a nuestra condición humana. Pablo se refirió a la historia de Israel cuando dijo: «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». Al estudiar y predicar de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, he dado cuenta de que la mayoría de ellas contiene una historia mayor y una historia menor. Cada historia mayor tiene que ver con Dios y cada historia menor tiene que ver con las personas. Por ejemplo, considere la caída de Adán y Eva. Cualquier persona honesta es capaz de identificarse con su tentación, pecado y vergüenza. Todos hemos oído la voz del tentador y nadie está exento de pecado. Todos hemos conocido el amargo dolor del remordimiento. Del mismo modo como Adán y Eva hemos tratado de huir de Dios, avergonzados y temerosos. Esta es la historia menor de la caída de la humanidad y es trágica. Sin embargo, la historia mayor, la más importante, tiene su centro en Dios. Aunque Él sabía del pecado de Adán y Eva, no los abandonó. Aún así, Él vino a tener comunión con ellos, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esa es la historia mayor, sin importar la forma miserable en que hayamos fallado, a pesar de cuán trágicamente hayamos pecado, y de lo lejos que nos haya llevado nuestro pecado, Dios todavía viene en busca nuestra. Todavía cubre nuestra vergüenza, perdona nuestros pecados y nos restaura su comunión. La mayoría de las historias de la Biblia, si es que no todas, sigue este principio de historia mayor, historia menor. Sin embargo, los pastores a veces tienden a dar énfasis a una de las historias, excluyendo a la otra. Nuestra tendencia es a predicar principalmente de la historia menor, dejando a la congregación con una impresionante sensación de fracaso y necesidad, pero con poca conciencia del amor incondicional de Dios y de su eterna fidelidad. Sin embargo, ambas historias son vitales. Cuando desarrollamos nuestros sermones, debiéramos buscar conscientemente mantener un equilibrio entre las dos. Solamente cuando nuestros oyentes se ven enfrentados a su pobreza espiritual, pueden apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando termino de preparar un sermón, siempre me pregunto dos cosas. 1. ¿Es mi mensaje fiel al carácter de Dios? 2. ¿Se aplica este mensaje a las necesidades reales de la gente? Si puedo responder ambas preguntas en forma afirmativa, por lo general estoy listo para ir adelante al momento mismo de la predicación. La plena voluntad y consejo de Dios. Los pastores pueden llegar a tener la tendencia a magnificar las exigencias de la vida cristiana y al mismo tiempo minimizar los beneficios del Evangelio. Me recuerdo de una carta que me escribió un misionero hace años atrás después de que él había escuchado algunas grabaciones de mis sermones. Su opinión era que yo siempre estaba desafiando a la gente a dedicar sus vidas a Dios de una manera más completa, pero que rara vez yo declaraba las buenas nuevas de lo que Dios había hecho por ellos. Al principio me sentí ofendido, pero cuando medité en lo que él dijo, me di cuenta de que tenía razón. Desde entonces, he procurado que el tema principal de mis predicaciones sea las buenas nuevas de la gracia de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Con esto en mente, sería beneficioso que los pastores revisen muy a menudo sus predicaciones para asegurarse que están declarando fielmente todo el consejo de Dios. Aún el mejor de nosotros puede caer fácilmente en el hábito de proclamar repetidamente ciertos temas favoritos a expensas de otras verdades igualmente válidas. Aún más, mientras que la predicación de las narraciones bíblicas es importante, también es esencial hacer una presentación de las verdades contenidas en los numerosos proverbios y principios espirituales. En particular, las epístolas del Nuevo Testamento están cargadas de verdades espirituales que los apóstoles escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo para la Iglesia. También debemos tener cuidado de seguir apropiadamente las reglas de interpretación y evitar dar énfasis a un aspecto de las Escrituras en desmedro de otro. Por ejemplo, mientras que la palabra de Dios enseña que Dios puede librar a su pueblo de tribulaciones, véase Hebreos 11, 32, 35, también muestra que Él a veces decide que sus seguidores caminen en medio de pruebas y dificultades. Esto es, en su soberanía y omnisciencia, Él puede decidir no librar a los suyos en ciertas circunstancias. Solo mediante una disciplina consciente podemos estar seguros de que permanecemos fieles a los grandes temas de las Escrituras y declaramos la plena voluntad y consejo de Dios. Al final de nuestro ministerio deseamos poder decir juntamente con Pablo: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Para resumir, cuando nos preparamos para predicar, debiéramos hacernos estas preguntas. ¿Estoy preparado para predicar el mensaje de Dios? ¿He rendido completamente mi corazón y mi mente al Espíritu Santo? ¿Tengo una palabra fresca del Señor? ¿Conozco la voluntad de Dios concerniente a la proclamación de este mensaje? ¿Estoy en contacto con mis oyentes? ¿Comprendo los problemas por los que pasan? ¿Es mi mensaje bíblico y balanceado? ¿Es relevante y fiel al carácter de Dios? Solamente cuando somos capaces de responder positivamente a estas preguntas, estamos preparados para proclamar la palabra de Dios. Lección 4.3. Proclamar el sermón no es verdaderamente un mensaje hasta que sea predicado. Hasta ese momento es un sermón de nombre solamente, meramente un bosquejo o manuscrito.
Lamentablemente, muchos predicadores invierten todo su tiempo en escribir sermones, sin hacer preparativos para su proclamación. Se preocupan muy poco de lo que se requerirá de ellos cuando tengan que enfrentar a la congregación y declarar la palabra del Señor. Practique sus sermones. En mis años de pastor joven, ministrando en pequeñas iglesias rurales, mi horario era considerablemente flexible, así que tenía bastante tiempo para dedicar a mi predicación. Por esa razón me discipliné no solo en la preparación del mensaje, sino que también en su presentación. Cuando acababa de escribir mis sermones, los practicaba por lo menos 2 veces en el santuario vacío. De esta manera me familiarizaba con el sermón. También me ayudaba a sentirme más cómodo y relajado al predicarlo. El domingo, adaptaba y asimilaba el mensaje a la respuesta de la gente, aun cuando esta rutina ha sido de ayuda para mí y para muchos otros. La gran mayoría de los predicadores no cree en la necesidad de practicar la predicación de sus mensajes. Dicen ellos que no son actores y que predicar no es una actuación. Estoy de acuerdo. Pero si los actores se preocupan lo suficiente respecto de sus líneas de ficción como para practicar hasta tener el desempeño más convincente posible, ¿con cuánta mayor razón nosotros, los mensajeros de Dios, debiéramos hacer todo lo que podamos para hablar las palabras de Dios? Una presentación débil le quitará fuerza al sermón mejor preparado. Mientras más practique un mensaje, más será asimilado en su corazón y espíritu. Mientras mejor conozca su mensaje, el Espíritu Santo podrá guiarle de mejor modo cuando usted predique. Sea natural con respecto a la predicación, no hay nada de más importancia que la unción del Espíritu Santo. Sin esto, todos los esfuerzos serán en vano. Sin embargo, esto no significa que su parte en la proclamación carece de importancia. Significa que su eficacia depende de la unción del Espíritu Santo, no de sus propios esfuerzos. Por cuanto Dios le ha escogido para hablar por intermedio suyo, el regalo más valioso que usted puede brindarle a Él es su misma persona, sin tratar de ser alguien que no es. El mensaje que Dios desea entregar por intermedio suyo es más eficaz cuando fluye naturalmente de lo que es. Es decir, fluye muy claramente del contexto de todo lo que le ha sucedido a usted y todo lo que Dios ha hecho en su vida. Aunque suene contradictorio, usted es más plenamente usted mismo cuando predica bajo la unción del Espíritu. Por el hecho de que usted está plenamente rendido al Espíritu Santo en ese momento, su predicación será natural, fluirá de lo que usted es. Ciertamente, ser natural no quiere decir que la predicación deba ser desordenada o carente de desarrollo. Todo lo contrario, en la medida en que usted crece como persona y como ministro, su mensaje también se desarrollará. Aun cuando todavía es natural y fluido, se verá ampliado por su continuo crecimiento espiritual y por las experiencias de su vida. Por el hecho de que usted habla de corazón, el resultado natural será que estará hablando al corazón de su congregación. Por otra parte, nada socava más rápidamente la predicación eficaz que la artificialidad en el púlpito. Las congregaciones pueden detectar rápidamente cuando sus ministros no suenan como ellos mismos cuando predican. Algunos predicadores imitan un estilo que han oído usar a otros y desarrollan un tono de predicación. Según Wayne McDill, este tono de predicación se caracteriza por un potente volumen que alcanza hasta el oyente más lejano, articulación exagerada, que es sonido por causa del sonido y emoción que es exagerada. El tono ministerial es fácilmente reconocible para la mayoría de nosotros, de modo que decimos, suena como un predicador. A pesar de sus buenas intenciones, los predicadores que usan un tono de voz y una manera de hablar que no les es natural se ven como artificiales o falsos. La tabla a continuación fue desarrollada por McDill para ayudar a los predicadores a evaluar la eficacia de su estilo de predicación. Cada elemento identifica un factor para determinar cuán real es usted cuando predica. Por lo general, mientras más real sea usted, más eficaz será su predicación. Ser real o natural en el púlpito no significa comportarse indiscriminadamente. McDill escribe: hay una línea que usted no desea cruzar, la línea del decoro y del buen gusto, la línea de sensibilidad de las expectativas de su audiencia. Pero hay muchos predicadores que tienen una idea tan limitada del estilo de predicación que nunca se expresan de la manera más eficaz. Sea abierto según declaró el famoso predicador del siglo XIX, Philip Brooks. La predicación es la verdad a través de la personalidad.
En otras palabras, la verdad permanente del Evangelio está sazonada con la personalidad del predicador. Nuestra gesticulación, nuestro modo de interactuar en la vida, de los estilos de comunicación y aún las experiencias de nuestra vida llegan a ser parte de nuestro mensaje. Ciertamente, nuestras luchas personales, nuestras experiencias con la maravillosa gracia de Dios, nos preparan de manera especial para hablar a lo que son los intereses más pertinentes de nuestra congregación. Y cuando ellos saben que lidiamos con los mismos asuntos que ellos en la vida, de manera inevitable perciben que nuestra predicación es más auténtica, más real. Por esta razón es que tantas personas aman los salmos. Los escritores de los salmos revelan sus dificultades espirituales y sus triunfos. Incluso un nuevo creyente se siente identificado con los salmos. Las tentaciones, los fracasos y el pecado reflejados en los salmos son similares a los del resto de la gente. El dolor expresado en los salmos refleja el dolor nuestro. Y cuando ellos triunfan, sus victorias se convierten en una fuente de esperanza y ánimo. Como se aprecia en los salmos, los ministros no necesitan ocultar información personal apropiada de la congregación. Efectivamente, identificarse abiertamente con la audiencia es un método eficaz de predicar o de hablar. A eso yo le llamo predicación abierta o transparente. Comparta sus luchas pasadas. Aunque eficaz, la predicación abierta no carece de riesgos. Usted debe tener sabiduría y tacto al compartir acerca de sus luchas personales. Cuando permite que la congregación vea sus tentaciones y luchas actuales, les amenaza de alguna manera. A pesar de lo que digan, muchos feligreses creen que usted no tiene las mismas luchas que ellos. Si las tiene, debe tener por lo menos el sentido común de no compartirlas desde el púlpito. Por esta razón, el verdadero poder de la predicación abierta y transparente no está solamente en lo que el pastor comparta, pero también en la forma en que lo comparta. Cuando hable de tentaciones personales, debe tener cuidado de expresarse de un modo que la atención de los adoradores esté puesta en la gracia de Dios y no en sus luchas. En general, he descubierto que puedo ser tan abierto como lo desee, pero siempre me refiero a mis dificultades y fracasos personales en el tiempo pasado. Compartir cosas del pasado cumple al menos dos cosas. Antes que significar una amenaza para los miembros, les da a ellos esperanza porque yo ya he pasado por esa situación. Mi experiencia provee sugerencias prácticas que les ayudan a tratar con sus propias tentaciones, reforzando de esta manera su fe. Cuando los pastores revelan las heridas que Dios ha sanado en su vida, eso lleva sanidad a otros. Por el hecho de que la congregación sabe que yo comparto experiencias de vida comunes, encuentran que mi predicación es más real y más aceptable. Admita sus defectos, sin embargo. Revelar mucho y demasiado pronto no es el único peligro que los ministros deben evitar cuando se trata de predicar de experiencias de su propia vida. También deben resistir la tentación de presentarse solamente en la mejor luz posible. Si nuestras congregaciones siempre nos ven como héroes, conquistando a todo enemigo, clasificarán nuestra predicación como de autopreservación y nuestra credibilidad quedará bajo sospecha. Por otra parte, si nos ven como personas reales, con problemas reales, lo más probable es que tomen en serio nuestra predicación. A modo de ilustración, hace unos años prediqué una serie de mensajes sobre la responsabilidad de los padres, uno de los cuales se relacionaba con los errores que cometen los padres. Aun cuando yo quería evitar aparecer como acusatorio o condescendiente, sabía que era imperativo que los padres se dieran cuenta de sus deficiencias. Resolví mi dilema compartiendo una experiencia personal en la cual yo había fallado como padre. Cierta noche, cuando mi hija Lea en forma accidental quemó una de las toallas de la cocina, perdí el control y mi enojo se desató y la herí y humillé frente a su amiga. Acercándome más tarde a Lea, sentí la tentación de disculparme, pero me di cuenta que esto todavía le responsabilizaría a ella por mi conducta. En cambio, tuve que aceptar toda la responsabilidad por mi arrebato pecaminoso. Me disculpé sinceramente ante Lea y le pedí que me perdonara, como también presenté mis disculpas ante su invitada. Tuve que estar dispuesto a reconocer mi error y hacer restitución, restaurando así nuestra relación. Al compartir este penoso y embarazoso incidente con mi congregación, pude adoptar la posición de un padre común y corriente, y como todos los demás padres, reconocer que cometo errores. Al confesar mi propio fracaso pecaminoso,
Yo podía ilustrar un error que cometen los padres sin acusar a nadie. El reconocimiento público de mi error me permitió motivar a otros padres a aceptar la responsabilidad de sus errores. Finalmente, el compartir mi propia experiencia me permitió presentar un modelo de hacer restitución por nuestros fracasos como padres, sin aparecer como que me estaba elogiando. Evite el enfoque en su persona. Tal vez el mayor desafío en la predicación transparente es evitar el enfoque en sí mismo. En cierto modo, esto puede parecer contradictorio. Por su misma naturaleza, la predicación abierta es más bien autobiográfica, llena de relatos y experiencias personales suyas. ¿De qué manera puede evitar el enfoque en su persona? Sin embargo, este método de predicación no es una contradicción, sino una disciplina necesaria. Compartir su experiencia en una forma que ayude a los adoradores a conectarse con la historia y a relacionarla a su vida es la predicación en su verdadera dimensión. Siga el modelo de Jesús aun cuando la predicación transparente no puede reducirse a una fórmula específica, sí incluye algunas técnicas. Por ejemplo, sus historias debieran siempre estar relacionadas con un interés común. Usted debiera compartir solamente aquellos incidentes con los cuales todos pueden identificarse. Si presenta una experiencia tan especial que jamás podría darse en la vida de alguna persona, su congregación tendrá dificultad en aplicarla a su vida. Como resultado, ellos recordarán su historia antes que reconocer alguna relación con la vida de ellos. El mejor modelo para la predicación abierta es Jesús. Mucho de lo que sabemos de los evangelios sería desconocido si Jesús no hubiera abierto su vida a sus discípulos. Por ejemplo, ¿cómo hubiéramos sabido lo que ocurrió cuando Jesús fue al desierto a ayunar por 40 días? Nadie estaba con él, sin embargo, Mateo y Lucas presentan un relato detallado de lo que sucedió. Aun cuando el Espíritu Santo pudo habérselo revelado a ellos, lo más probable es que Jesús habló de su experiencia con los discípulos para enseñarles y alentarlos. Jesús compartió muchas cosas personales de su vida. Él no escondió el hecho de que era humano y que tenía luchas. Él habló de sus propias experiencias en la vida. En el análisis final, la predicación sencillamente significa ser testigos de la gracia de Dios en nuestra vida, del mismo modo en que Jesús ordenó al hombre que fue liberado de demonios. Él desea que cada creyente vaya a su familia y a sus amigos para decirles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Los ministros tienen el privilegio de cumplir este mandato ante sus congregaciones. Frederick Buechner escribe: la tarea del predicador consiste en mostrar vida ante nosotros, presentando nada más selecto que la poesía de su propia vida. Permítale que use palabras e imágenes que ayuden a que la superficie de nuestra vida sea transparente a la verdad que yace en lo más íntimo de ellas, que es la verdad sin palabras de lo que somos y de lo que Dios es, y el evangelio de nuestra reunión.